El día de hoy es miércoles y cada miércoles le tenemos preparado aquí un tema de política estatal, política nacional, para entender lo que pasa en este país. Así es que le doy la bienvenida a Salvador Navarro Benítez, a quien hemos invitado a platicar justamente de estos temas. Él es licenciado en Ciencia Política y hoy una vez más está con nosotros. Chava, buenos días. Buenos días, Martínez Evaristo. Martínez, ¿qué dije? Benítez. Benítez, Así sí, es. cierto, ¿no? Navarro Benítez. Pero buenos días, Evaristo. ¿Quién será ese Salvador Navarro Benítez? ¿Quién sabe? Bueno, tú eres Navarro Martínez, gracias por la corrección. Y el tema de hoy, Chava, las plurinominales. Así es. Hoy se está hablando fuerte, la presidenta, le llaman presidenta virtual electa, ese es el término que se debe usar hasta que no le entreguen su constancia. Claudia Sheinbaum ya lo anticipó. Vamos a quitar los 200 diputados que están de plurinominales y se quedarán solamente los 300 uninominales, pero si no mal recuerdo, también esta situación alcanzaría a los senadores y hasta los regidores, ¿no? También. ¿Verdad? Así es que, Chava, primero, de manera general, ¿qué son las plurinominales? ¿Cómo se accede a ellas? ¿Quiénes llegan? ¿De dónde salieron? Así es, bueno, un poco la propuesta que hace la virtual presidenta electa es entrar en un debate sobre los diputados plurinominales o de representación proporcional, que es el nombre como correcto o legal que se tiene. Pero también es entrar en un debate en cuál es la función de estos diputados, entrar en un debate ya llevándolo al Senado de la República, donde también hay senadores plurinominales, y como dices, bajándolo al nivel local, diputados locales de representación proporcional, e incluso los regidores. Entonces entraríamos en un debate complejo, similar al que estamos viviendo a la reforma del Poder Judicial, donde va a haber de distintas voces. Y bueno, lo que son los diputados plurinominales o de representación proporcional, pues son esos puestos, son aquellas listas que envían los partidos políticos al órgano de elecciones, en el caso nacional es el INE, y es que se eligen mediante la fórmula, una fórmula un poco compleja que es cuestionada por muchos analistas, que es cuestionada a nivel internacional, porque no se usa esa fórmula únicamente en México, se usa a nivel internacional, que es una fórmula matemática que te da el resultado de, dependiendo del número de votos que obtuviste en la elección, cuántos diputados se te asigna de esa lista. Así es. Entonces, pues entraríamos en un proceso complejo en donde tendríamos que escuchar las distintas voces. Pero aquí existen pues dos grandes debates. Una es hablar de la Cámara de Diputados, donde existen estos diputados plurinominales, y otro es hablar del Senado de la República, donde existen senadores plurinominales. El sentido del Senado de la República, al ser la Cámara Alta, es representar el pacto federal, el representar a los estados. Tenemos 128 senadores, de los cuales 64 son de mayoría, es decir, electos directamente por el pueblo. De ahí tenemos 32 de primera minoría. Esto significa que son aquellos que no lograron obtener la mayoría en las elecciones, pero quedaron en segundo lugar y aún así se les da un escaño en el Senado. Y tenemos otros 32 plurinominales, pero el debate aquí es, ¿qué representan estos 32 plurinominales en el sentido del Senado? No están representando a los estados, que es el sentido que debería de estar representando en el Senado, ¿no? Entonces queda un vacío ahí de estos 32 senadores plurinominales, que lamentablemente, y lo hemos hablado en otras ocasiones, estos puestos, sobre todo en el Senado, en la Cámara Alta, son ocupados por las dirigencias nacionales de los partidos, es decir, Marco Cortés, Alito, son los que van a ocupar estos puestos y que no son cuestionados por su militancia y que no son cuestionados por la ciudadanía. De ahí viene la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, donde tenemos 500 diputados de elección directa, que votó directamente la ciudadanía, el pueblo, y tenemos 200 de representación proporcional. Pero aquí yo creo que sí es importante mencionar que sería muy peligroso el eliminar a estos diputados, a diferencia de los senadores, porque estos diputados representan a la ciudadanía, representan al pueblo y representan a sus distritos, no están representando a ningún estado. Y además, como se ha dicho, representan a las minorías, ¿no? Así es. Entonces la intención de tener estos diputados plurinominales es que tengamos representación de todas las minorías.
Y pongo un ejemplo, en la pasada elección del 2 de junio, Movimiento Ciudadano obtuvo 6 millones de votos a la presidencia de la República. Es una cantidad no mínima, o sea, es una muy buena cantidad de votos, pero que tal vez no logró tener los suficientes escaños en el Senado, tal vez no logró tener los suficientes curules en Cámara de Diputados, pero precisamente es ahí donde se ocupa la fórmula plurinominal y es como ellos logran tener mayor número de legisladores en ambas cámaras. Entonces, no se puede hacer a un lado la voz de 6 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por MC, pero que a la vez no obtuvieron la mayoría, es decir, muchos se quedaron cerca de ganar, pero no obtuvieron la mayoría. Entonces, ahí sí tiene lógica el tener estos diputados. Pongo otro ejemplo, en 2018, en el Congreso del Estado, todos los distritos los ganó Morena. Todos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido diputados plurinominales? ¿No hay oposición? Hubiéramos tenido un Congreso unitariamente del partido en el gobierno. Muy peligroso, extremadamente peligroso para la democracia, y pues no tendríamos un Congreso plural. Que aún así, con los diputados plurinominales, Morena logra pasar o el partido que sea, partido en el gobierno logra pasar sus leyes, sí, porque el pueblo les dio esa facultad mediante el voto legítimo. Pero se tiene voz y se tiene representación en el Congreso de las minorías. Y eso es lo importante y es parte fundamental de las democracias, es pesos y contrapesos y generar la pluralidad en estos tipos de debates. Aquí la gran pregunta, Chava, es si han hecho efectiva la representación popular, los plurinominales, ¿no? Porque aquí podemos extendernos hasta los regidores, y antes los regidores pues eran más participativos, ahora ya lo son menos, ya están alineados al gobierno, al presidente en turno. Hemos visto en los últimos trienios también cómo el presidente pues los congelan, les deja dar recursos y no les queda más remedio que hacer lo que dice el presidente. Entonces la pregunta es, para que valgan la pena estos plurinominales, que sí están bien pensados, ¿no? Sí. Están pensados para que haya equilibrio, para que no se lleven todo los ganadores, para que haya las voces que representan a gente que no está de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿se habrá hecho algún análisis si realmente han ejercido su función, sirven para lo que están creados, y que pues los defensores de la democracia dicen, oye, pues no nos los puedes quitar, ¿no? Que sí defienden esas posiciones? Sí, yo creo que aquí va más un tema de cultura política. Necesitamos como ciudadanos informarnos sobre los temas que se están debatiendo en el escenario público y político, y tenemos que exigirle a nuestros legisladores. Muchas veces preguntas a un ciudadano en la calle, ¿sabes quién es tu legislador? ¿Sabes quién es tu diputado local? ¿Quién es tu diputado federal? O no necesariamente sabes quiénes se conforman la Cámara de Diputados. No te van a saber decir ni siquiera quién es su diputado local, mucho menos su regidor. Entonces es un tema de formación, de cultura política, que tenemos que estar presentes como ciudadanía para exigirle a nuestros legisladores y que ellos no terminen haciendo lo que se les dé la gana. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de rendición de cuentas con nuestras autoridades. Eso es fundamental, y aquí casi que a diario lo repetimos, ¿no? Decimos los servidores públicos hacen lo que quieren porque se los permite la ciudadanía. Así es, ¿no? Así es. Este asunto reciente de que los diputados ya quieren su pensión y les va a contar el cargo de elección popular para hacer antigüedad, pues nadie lo objetó, ¿no? Sí. Y así ellos deciden, ellos hacen, ellos deshacen, y bueno, hoy está en la mira esta posibilidad, como ha dicho Salvador, pues obligaría a un largo debate, escuchando a todos los que participan y en particular a los ciudadanos. La pregunta es si se va a hacer, ¿no? O si Morena con su mayoría lo va a hacer de facto. Pues aquí esto no es un tema nuevo, esto es un tema que ha planteado incluso el PRD, que ha planteado el PRI, que ha planteado el PAN. Tal vez no como tal la eliminación de los plurinominales, pero sí reducir el número de los plurinominales. Es cierto que en México tenemos una sobrerepresentación de diputados,
Tenemos alrededor de 130 millones de habitantes en México y tenemos 500 diputados. En los Estados Unidos estamos hablando de una población de 360, si no mal me equivoco, millones de habitantes y una Cámara de Representantes que es la equivalente a la de diputados de 435, me parece, si no me equivoco. Entonces, ellos aplican la misma fórmula, pero bajo el mismo criterio, pero bajo otra fórmula, es decir. Entonces, debemos de cuestionarnos el número de legisladores que tenemos. Claro. Eso es lo que deberíamos de hacer, y ese es un debate y que los lleva resultados, años. ¿no? Los resultados. Sí. Porque si se ve que hace falta un diputado, bueno, pues hay que reponerlo para beneficio de los ciudadanos, pero si pues, teniendo tantos no hay resultados, pues yo no le veo el chiste, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que este es un debate donde se va a abrir. Yo creo que, a diferencia de la reforma del Poder Judicial, en la reforma del Poder Judicial tenemos un bloque que dice que no, un bloque que sí, y difícilmente veo que logremos un consenso ahí. En esto yo lo veo distinto, porque es algo que ya se ha propuesto por los partidos de oposición, y yo creo que se puede llegar a un consenso, que tal vez no es la eliminación de estos diputados, pero sí la disminución. Entonces va a ser interesante escuchar las distintas voces al respecto. Como te digo, esto se puede bajar incluso a los regidores. En algunos pero esto ya depende de las constituciones estatales, de las formas de organización de los estados. En algunos estados eligen de manera directa a los regidores y a los síndicos. Así es. Aquí recordé cuando era casi honorario ser regidor, sí, ser consejero del presidente. Apóyame, si no me ayudas yo no voy a ser presidente, no lo voy a hacer bien. Invitaban a los amigos, ¿no? A gente de sociedad, y bueno, era un trabajo honorario y honorable. Sí. Y ahora pues es un trabajo que aspiran los candidatos pues por el sueldo que reciben, ¿no? Sí, prácticamente es un puesto asegurado, por así decirlo. Así es decir, no, si vas en la primera regiduría, no necesariamente tiene que ganar tu candidato para que quedes, tú vas a quedar y está bien, en principio está bien, en práctica sabemos lo que pasa. Sí, porque otra vez la pregunta, ¿cuáles son los resultados de los regidores, no? Así es. Que no se oponen y que el Ejecutivo toma determinaciones y ellos le firman y luego eso no es benéfico para los ciudadanos, ¿no? Así es, entonces tenemos que, sobre todo en el ámbito local, ¿no? En lo que pasa en los cabildos, se creó esta figura no solo en el estado de Morelos, sino a nivel nacional, de los cabildos abiertos, ¿no? De que pues si queremos podemos asistir a las sesiones de cabildo. Es obligación de los municipios generar este tipo de ejercicios, incluso ir a las colonias, incluso tener foros de participación con la ciudadanía. Pues si no los exigimos, ellos se van a terminar encerrando en el cuarto de sesión de cabildos. Claro. Entonces tenemos que estar informados de lo que está pasando, primero, de primera instancia, en nuestro municipio. Y ya de ahí partimos para saber lo que está pasando a nivel nacional. Así es, y se puede entender muy bien si lo vemos desde lo más cercano, lo más próximo, desde los cabildos hasta las diputaciones y después las senadurías. Interesante, sin duda, y me parece, Chava, que lo podemos tomar como ejercicio para los ciudadanos, ¿no? Que nos vayamos enterando, porque eso de los cabildos abiertos que hablas está en la ley, y los ayuntamientos no los hacen, no los aplican, y lo hacen una vez al año, dos, y dicen, no, pues ya cumplimos. Pero deben ser regulares, por lo menos una vez al mes, escuchar incluso a la gente directamente en sus comunidades. Así es. Y nosotros, pues ahí dejamos pasar, pues ya, no se hizo, pues ni modo. Entonces, aquí hay una apatía enorme, enormísima de los ciudadanos que está ocasionando todo esto, ¿no? Así es. Y bueno, esto también quisiera mencionar, se relaciona estrechamente con la propuesta de la virtual presidenta electa, a eliminar este nuevo mecanismo que es el de la reelección. Ese es otro tema. Que ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero que precisamente me llamó mucho la atención, nada más quisiera mencionarlo. Estuve aquí cuando vino la ministra Lenia Batres, aquí a la Alameda de Jojutla, y hizo mucho hincapié, no recuerdo si fue ella o otro ponente, que decía, y vamos a ir precisamente a erradicar el tema de la reelección, vamos a regresar a la no reelección.
pues yo creo que eso es un tema equivocado, después lo vamos a abordar, pero que se contradice a los principios mismos de Morena. Y bueno, darles el caso que hoy tenemos a un presidente municipal que se ha reelegido porque así lo decidió el pueblo, así lo decidieron las y los jojutlenses. Primero porque lo permitió la ley. También. Y luego porque pues ya la gente votó a su favor. Así es. Entonces, pues eso es un debate, eso es un falso debate que existe. Se contradicen la ministra, se contradicen los legisladores, sí. Pero bueno, ahí tenemos que nuevamente estar más al pendiente de lo que pasa. Perfecto, pues estaremos pendientes de los debates. A ver, ahí está, mira, la ministra. Ahí está. Y me llamó mucho la atención que decía, y vamos a ir contra la reelección. Pues yo creo que no le informaron que estaba con personas que se han reelegido, ¿no? Y que no está mal, y que vamos a hablar más adelante de eso. Te reservamos el tema porque está muy interesante. Así es. Y me gustaría cerrar este asunto, Chava, con este tema de los plurinominales. Sí. Ahorita Morena domina y se da el lujo de hacer y deshacer, pero si entendemos el origen de los plurinominales, que era tener voz, representación de minorías y de grupos vulnerables y grupos que no se escuchan, ¿qué pasará en algunos años cuando la sociedad le da vuelta, cuando Morena ya no sea el partido dominante, ¿no? También estaría en riesgo su representación o incluso la de sus aliados, ¿no? Así es. Pues recordemos que también la representación proporcional no únicamente se le da a las minorías, también se le termina dando un porcentaje de estos diputados, de estos senadores, a la mayoría. Sí. Y es una fórmula compleja que no quisiera meterme en explicarla, porque la verdad es que sí es un poco de estadística y matemáticas, pues un poco compleja, pero prácticamente ese es el principio, ¿no? Entonces, se pone en riesgo la pluralidad en las cámaras, en ambas cámaras, y pues sobre todo qué va a pasar a futuro si es que se logra erradicar por completo esto. Pues vamos a tener un Congreso totalmente cooptado, ¿no?, por el partido en el poder. Y como dices, ahorita es Morena, después no sabemos quién va a ser, ¿no? Pues, en una democracia pues se pierde y se gana, ¿no? Puede que en un futuro pierda Morena y llegue tal partido, y ese partido va a aprovechar precisamente estas reglas del juego que hizo Morena para abarcar más en el Congreso. Yo creo que es peligroso lo que se puede vivir con la erradicación de los plurinominales, a excepción del Senado, que yo considero que sí es un tema necesario porque no están representando a los estados, pero el tema de Cámara de Diputados yo lo veo muy peligroso. Perfecto, pues ahí está el tema planteado, seguiremos de cerca el asunto. Gracias, Salvador. Muchas gracias. Excelente día.